la evolución del código ACE para mí es muy estimulante realmente y sobre todo presentarlo a ustedes, gente de la Universidad de los Andes en su mayoría, pero sé que también hay otras personas de otras universidades. Entonces, sé que esta charla, la idea es que va a ser sobre todo para que ustedes entiendan el concepto del código ACB y obviamente dentro del concepto de código ACB va a haber partes de cómo se debe diagnosticar un paciente con ACV, cómo se debe manejar y unos tips también que se van a dar en cuanto al tratamiento, sin sabiendo pues que obviamente no es una revisión completa del tratamiento, pero para que ustedes tengan la idea de lo que se hace. Entonces, mi nombre es Carlos Fernando Martínez, yo soy neurólogo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá, neurólogo vascular, director del Centro de Ataque Cerebrovascular. Estos son mis conflictos, mi declaración de intereses realmente. Y pues vamos a empezar hablando de lo que es el código ACV. Y el código ACV a veces es malinterpretado. Muchas veces cuando uno enseña este tema, la gente tiene la idea de que el código ACV es por un resultado específico que el paciente tenga o no tenga un diagnóstico de ACV. Me explico. Llega uno a triage, entonces le activan un código ACV y uno va a ver el paciente y resulta que el paciente era un ACV y le dice, ay, sí ve, eso no era un ACV, no era un código. Está completamente errada esa definición. El hecho de que el paciente no tenga un ACV no quiere decir que el paciente no tenía un código ACV porque son dos cosas completamente diferentes. El concepto de código ACV enmarca la posibilidad que un paciente tenga un ACV, no un diagnóstico de ACV. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos es con base en la inferencia lógica que un paciente que tiene unos síntomas neurológicos focales de X o Y cuantía, probablemente o más probablemente o menos probablemente puede tener un ACV. Entonces, la definición de código ACV no se puede equiparar a un diagnóstico de ACV. ¿Y qué es el código ACV? Definitivamente el código ACV es un modelo para una evaluación temprana, un diagnóstico para diagnóstico y tratamiento de pacientes con sospecha. Pues nuevamente hago énfasis aquí, con sospecha. Aquí yo no estoy diciendo el paciente juro que tiene una ACV, no, es un paciente que tiene alta sospecha. Obviamente, cuando un paciente tiene una clínica clara de una cerebral media, ni parecia, facial, afásico, uno dice, uy, 99,9% de probabilidades que sea una CB. Sin embargo, ustedes saben que hay presentaciones que son atípicas y hay presentaciones de acuerdo al vaso implicado, sobre todo en circulación posterior, que son un reto diagnóstico para cualquiera, incluso para el neurólogo vascular y para el que tenga mayor experiencia en una ACV. ¿Y cuál es el objetivo de este código ACV? El objetivo básicamente es identificar rápidamente si ese paciente tiene o no una ACV. Claro, cuando yo activo un código, lo que espero es con la acción inicial definir si ese paciente potencialmente tiene o no una ACV. Si uno dice lo tiene, actuar en consecuencia. Si uno dice no lo tiene, ojo con eso. Cuando uno no tiene un código ACV, también tiene que pensar que el paciente puede tener alguna cosa que sea grave, por ejemplo, una hipoglicemia severa, uno tiene que tratarla. Entonces, el hecho de que descartar que no tiene una ACV no quiere decir que el paciente no pueda tener una condición que potencialmente amenace su vida, entonces hay que tener en cuenta eso y actuar en consecuencia. ¿Y por qué yo tengo que hacer un diagnóstico lo más rápido posible del paciente si tiene ACV o no? Uno, para favorecer la administración de terapias de reperfusión. Digamos que es el objetivo principal. Yo lo que busco es tratar a ese paciente porque sabemos que las terapias de reperfusión son las que han cambiado dramáticamente pues lo que es el pronóstico de los pacientes con ACV. Pero ojo, un paciente que no sea candidato por X o Y motivo a terapias de reperfusión también se beneficia de que yo active un código ACV, también se beneficia que yo no diga, ay, no, no está en ventana de trombolisis. No, ese paciente también yo puedo hacer intervenciones que pueden disminuir el impacto que potencialmente ese ACV va a tener en su vida, incluso si no le hago una terapia de reperfusión. Entonces, aquí la idea es identificar que también los pacientes con ACV que no se trombolizan requieren una atención especial y esa atención especial también es tiempo dependiente. Entonces, eso es importante. Y ustedes van a ver aquí esta última partecita del código ACV, digamos que es una definición, la definición del código ACV tiene que ir cambiando. Y probablemente hace 5 años ni siquiera lo pensábamos. Pero hoy en día ya tenemos terapias y cosas importantes para hacer en el paciente con ACV hemorrágico. Hace muy poco tiempo, 1 o 2 años, podemos hablar. Uno decía, el paciente que no, salió una hemorragia. Todo el mundo se relajaba y se iba. Hoy en día no. Sabemos que también el ACV hemorrágico tiene un componente tiempo dependiente y hay acciones que podemos hacer y que cambian dramáticamente el pronóstico de esos pacientes.
Entonces aquí el ACV isquémico, digamos, ha sido por tradición lo que se ha priorizado en cuanto al código ACV, pero cada vez hay más evidencia y en el futuro cada vez va a haber más intervenciones que nos van a poner, yo creo que la hemorragia intraparenquimatosa al mismo nivel de tener un ACV isquémico. Entonces, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿De dónde nace el código ACV? Entonces, tenemos que pensar al año 1996. ¿Qué pasaba antes de 1996? ¿Había ACVs? Claro que había ACVs. ¿Se trataban los ACVs? Claro que se trataban los ACVs. Lo que pasa es que no existía el concepto de código ACV como tal. Entonces era un paciente que llegaba con síntomas sugestivos de un ACV, se le hacía un abordaje diagnóstico, una evaluación y se le definía la posibilidad de hacer tratamiento. Lo que pasa es que el tratamiento era difícil, por ejemplo, no había una terapia farmacológica establecida, sin embargo, se habían utilizado con algunos problemas otros trombolíticos que ya no usamos, por ejemplo, streptoquinasa, por ejemplo, uroquinasa, ¿sí? Entonces sí se intentaban hacer cosas, pero sabemos hoy en día que este tipo de medicamentos no los usamos, pero en ese entonces algunos ensayos, algunos pacientes se les ponía y eventualmente algunos de ellos incluso yo creo que se pudieron beneficiar de ello, sabiendo que estas terapias se dejaron de usar porque el riesgo, por ejemplo, de complicaciones era muy alto. También incluso antes de 1996 había pacientes que se les intentaba hacer una trombectomía rudimentaria, diferente a lo que hacemos ahora, pero se intentaba por lo menos destapar esa arteria. Entonces, no es que no se hiciera atención farmacológica o atención endovascular del paciente con ACV, lo que pasa es que pues el escenario era muy diferente. ¿Qué pasó en el 96? En el 96, la FDA, con base en el estudio NITS, demostró la utilidad del RTPA, que fue el primer medicamento que demostró que servía para tratar el ACV y que no tenía pues un riesgo tan alto de complicaciones como los que anteriormente se habían usado, hasta dentro de las 3 primeras horas. Y esto dio origen realmente al código ACV. ¿Por qué? Porque teníamos una terapia que había demostrado cambiar el pronóstico de estos pacientes. Pero en ese entonces, y vuelvo al concepto, el concepto de código ACV es cambiante. En ese momento, si yo solamente tenía la posibilidad de hacer una intervención en las 3 primeras horas, pues probablemente ese código ACV estaba muy enfocado a los pacientes que llegaban en las 3 primeras horas. Como ustedes son testigos, ¿cuál es el problema? Muy poquitos pacientes realmente llegan en las primeras 3 horas. Entonces, a pesar de ser un hito en la atención del paciente con ACV, todavía no es que se beneficiaran mucho. Este estudio del NITS demostró que había un mejor desenlace clínico a los 3 meses. O sea, los pacientes a los 3 meses los evaluaban y les iba mejor si los habían trombolizado, a diferencia de los que no se trombolizaron. Sin embargo, sí aumentaba el riesgo de hemorragia intracraniana y lo sigue haciendo ahora, pero realmente si uno sopesaba riesgo-beneficio, probablemente era más el beneficio que el potencial riesgo y no mejoró la mortalidad. Pero acuérdense que en el ACV, claro, morirse, todos estamos de acuerdo que es malo, pero a veces los desenlaces funcionales pueden ser para algunos de nosotros tan terribles que puede equipararse incluso a estar muerto. Después de eso, el código ACV ha ido mudando, ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque se ha ido aumentando la ventana de tiempo que tenemos. Entonces, en 2008, por ejemplo, el ECAS-3 encontró beneficios ya hasta 4.5 horas de inicio de síntomas. Fue una cosa bien compleja porque los primeros estudios que se hicieron hasta 5 o 6 horas no mostraron beneficio y el ECAS-3 sí mostró un beneficio, aunque tiene algunos contradictores este estudio. Sin embargo, amplió un poquito más esa potencial ventana con unas consideraciones que hoy en día realmente no tenemos en cuenta. Entonces, dejamos ese panorama de 3 horas y lo pasamos a 4.5. Claro, beneficiamos a algunos pacientes más, sin embargo, todavía quedaba un gran porcentaje que lamentablemente por el tiempo no se podían tratar. En cuanto a la trombolisis, ya en 2019 el estudio Extend sugirió un beneficio hasta las 9 horas y el Wake Up también sugirió, pues no dejó un tiempo establecido, que los pacientes eventualmente con algunas condiciones también se les podía administrar terapia trombolítica y también se podrían beneficiar, ¿sí? Aumentó, sin embargo, ya eran los pacientes un poquito más seleccionados por cuenta del tiempo que había pasado. También, no solamente fue evolucionando el concepto de la trombolisis como parte del tratamiento en el código ACV, sino la posibilidad de hacer otras intervenciones como por ejemplo la trombectomía mecánica. Como dijimos antes del 96, se hacían tratamientos endovasculares, pero no de una forma como lo hacemos ahora, ¿sí? En 2015, antes de 2015 tuvimos unos ensayos clínicos con algunos dispositivos de primera generación que lamentablemente no pudieron demostrar el beneficio de hacer la trombectomía y había un pesimismo de que de pronto eso no iba a servir. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en 2016
con los 5 estudios pivotales que demostraron de manera fehaciente y el metaanálisis del Hermes que salió en 2016 condensando esos resultados, demostrando que de hecho los pacientes que llegaban en las 6, incluso algunos de esos estudios llevaron los pacientes hasta 12 horas, podían potencialmente beneficiarse, o potencialmente no, se beneficiaban del tratamiento de trombectomía mecánica y con un ENT de los mejores que probablemente hemos tenido en medicina. De ahí en adelante también esas primeras 6-12 horas se convirtieron en 16-24 horas, cuando otros estudios como el DONO, el Diffuse 3, mostraron que el beneficio en algunos pacientes seleccionados con algunos criterios de neuroimagen podía llevarse hasta las 24 horas. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí es cómo ese concepto de código ACV que inicialmente probablemente uno decía, no, pues vamos a beneficiar a los que tengan indicación de trombolisis en las 3 primeras horas en 1996-97, ha ido evolucionando en el tiempo y tiene que seguir evolucionando. Probablemente el concepto de código ACV en 10 años, yo pienso que va a ir hacia una mayor ventana de tiempo o incluso a no tener tiempo. El paciente, independientemente del tiempo que tenga, siempre va a ser un código ACV cuando se sospeche que tiene un ataque cerebrovascular. Entonces miren que es un concepto en evolución, no es un concepto fijo. Nosotros no nos podemos quedar con la idea que código ACV es esto y no es más, porque esto puede ir cambiando. Lo mismo, lo del ACV hemorrágico hace que esto tenga que cambiar. ¿Y qué buscamos en estos pacientes que se activa un código ACV, que les podemos hacer intervenciones, o incluso en aquellos que no podemos hacer una intervención como trombolisis o trombectomía? Ojalá que esos pacientes queden en una escala de ranking de 0, que es el paciente que quedó perfecto, quedó como estaba antes, no se le nota que ha tenido una ACV, o que ojalá o algunos pacientes que, por ejemplo, queden con algún síntoma residual, pero que su funcionalidad sea perfecta. Obviamente, esto es injusto porque nosotros estamos hablando de un resultado que podemos considerar casi perfecto. Sin embargo, hay pacientes que quedan con una incapacidad leve o una incapacidad moderada y que podemos considerar también como un muy buen resultado. ¿Por qué? Porque son pacientes que si no hubiéramos hecho una intervención, en vez de quedar con una incapacidad leve o moderada, hubieran quedado con una incapacidad moderadamente severa, severa o se hubieran muerto. Entonces uno no puede considerar que sea un mal desenlace, sobre todo en aquellos pacientes que si no les hubiéramos hecho un tratamiento, hubieran tenido un desenlace tremendamente malo. Ustedes saben que el ACV es la segunda causa de muerte a nivel del mundo. En Colombia no es la segunda causa de muerte porque tenemos otras lamentablemente asociadas, por ejemplo, a violencia y otras cosas, pero en el mundo sí es la segunda causa de muerte. Y la primera discapacidad, y no me refiero a discapacidad en general porque si ustedes ven, hay otras enfermedades que generan mayor discapacidad, el dolor lumbar, la migraña, pero aquí estamos hablando de esa discapacidad que es severa y que es permanente, es una gente que va a quedar así para toda la vida. El del dolor lumbar se le puede mejorar con terapias, con cirugías, con procedimientos, pero el paciente que queda con una secuela de ACV muy discapacitado probablemente va a permanecer así por el resto del tiempo. Entonces, eso es muy importante y generalmente, incluso a veces, ese componente de discapacidad que tiene la ACV puede ser incluso peor que lo que puede ser la mortalidad. En este escenario, la terapia trombolítica, a pesar de todos los avances, y estamos hablando del mundo, aquí no estamos hablando de Fundación Santa Fe, ni el primer mundo, ni nada de eso, la terapia trombolítica en general global está entre el 2 y el 8.5%. Obviamente esto es diferencial, si usted está en X o Y parte, puede tener una probabilidad, un chance mayor de acceder a estas terapias, pero en general el porcentaje de pacientes que son atendidos y que reciben tratamiento es muy bajito aún. Esto podría incrementar, se han hecho estudios que hacen modelos de predicción y este porcentaje de pacientes que se podrían beneficiar de estas terapias, incluso en algunos de ellos, ha llegado a ser superior al 30%. Entonces tenemos un gap gigantesco que tenemos que intentar disminuir. El 75% de los ACV isquémicos son primer episodio, el 25% recurrentes. Nuestra incidencia en Colombia de 88.9 por cada 100.000 habitantes. Recuerden esto es importante no solamente para ustedes, sino para que lo digan a la población en general, a sus familias, a sus conocidos, porque eso impacta. Decirle que cada 40 segundos hay una ACV y que cada 4 minutos alguien muere por una ACV, eso impacta a quienes no, digamos, debe impactar a todos, a los que somos médicos o estudiantes de medicina, pero impacta muchísimo más a población general. Entonces estos datos son importantes. 2 millones de neuronas se pierden, 1,9 a 2 millones de personas. Y también hay una cosa diferencial en el ACV,
lamentablemente poblaciones deprimidas socioeconómicamente, los afroamericanos, las mujeres tienden a tener peores desenlaces, tiende a darle más el ACV. Entonces miren cómo esto refleja también esa inequidad que tenemos a nivel socioeconómico. Las causas del ACV, para repasar rápidamente, recuerden que el 20% de los ACVs van a ser hemorrágicos y 80% de los ACVs van a ser isquémicos, y en esos isquémicos vamos a tener diversas etiologías, dependiendo del país, dependiendo de la serie. Por ejemplo, las series de aterotrombóticos, del 100% global de ACV van a tener más o menos el 25%, los cardioembólicos de un 20%, sin embargo, dependiendo de donde estemos, esto puede variar de un lado a otro. 15% también van a ser de pequeño vaso asociado a los factores de riesgo cardiovascular, un 15% van a ser criptogénicos, y ese porcentaje de criptogénicos varía muchísimo. Si nosotros nos vamos a África subsahariana, el porcentaje puede incrementarse a 40, 45, incluso 50%. En países que tienen un ingreso socioeconómico diferente, puede ser tan bajo como 10, 8%. Entonces miren cómo esto va cambiando de acuerdo también a la posibilidad de estudio y de manejo que tenemos en los pacientes. Entonces, aquí esta parte yo creo que es la que más me gusta de la charla, es hablar del por qué tiempo es cerebro. Uno dice, no, tiempo es cerebro, se pierden 2 millones de neuronas, pero ¿por qué pasa eso? Entonces vamos a ver un concepto muy importante. Ustedes ven esta mancha negra, que es el coro, el núcleo del infarto. ¿Qué es el núcleo del infarto? El núcleo del infarto es la zona del cerebro en donde ya las neuronas probablemente no están funcionando, donde ya se murieron, para hacerlo en palabras castizas. Sin embargo, claramente tenemos que hablar que estamos en un nivel macro. Y estamos hablando de un nivel macro porque nosotros estamos viendo una mancha negra aquí. Sin embargo, si nos vamos al nivel micro, no estamos seguros que 100% de las neuronas aquí estén muertas. Puede que la mayor parte de ellas, y en la mayor parte, por ejemplo, de las células gliales que estén aquí, tengan una lesión ya irreversible, pero eventualmente dentro de esta manchota grande podemos tener algunas neuronas, y esas neuronas pueden ser importantes. Lo que pasa es que como lo estamos viendo desde un punto de vista macro, pues hablamos de la mancha negra, pero dentro no, algunas veces podemos tener incluso tejido salvable. Y tenemos alrededor esto, que es el concepto más bonito probablemente fisiopatológicamente, que es el concepto de penumbra. ¿Y esto por qué es tan bonito? Ustedes ven aquí los cambios que se van produciendo a medida que se va produciendo la isquemia. Entonces, si el flujo sanguíneo cerebral se va reduciendo, entonces primero se baja la síntesis de proteínas, que es un mecanismo protector, pero la neurona es viable. Luego se disminuye la expresión de ciertos genes, se disminuye la utilización de glucosa, o sea, la neurona se va como preparando a que no le está llegando suficiente, y esto ocurre en milisegundos, ¿no? Todo esto, este proceso es rapidísimo porque estamos hablando de una isquemia. Luego viene la lactacidosis y la depresión de ATP. Y cuando ya tenemos esa depresión de ATP, ya probablemente los niveles que tenemos de isquemia hacen que esa neurona ya empiece a tener fenómenos que pueden considerarse irreversibles: desacoplamiento de la cadena respiratoria, alteración de la membrana celular, que van a llevar a la muerte neuronal, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo mismo. Fenómenos iniciales: si el rango normal es 40, 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, si se baja entre 20 y 40 es una oligoemia, que la neurona se trata de adaptar, aunque ustedes saben que la neurona no es que tenga una capacidad de adaptación tan grande, pero trata como de restringir sus necesidades y todavía probablemente sea viable. Sin embargo, si ya ese flujo se disminuye de 20, y estamos hablando de un concepto teórico, se disminuye de 20 porque puede ser diferente de acuerdo a la neurona, de acuerdo a la célula, en general se van a empezar a producir procesos que la van a llevar a la muerte celular. Y obviamente, ¿de qué depende eso? También del tiempo. ¿Por qué? Si yo estoy en cero, si una neurona está en cero de flujo sanguíneo, probablemente esa neurona en 3, 4 minutos ya está frita, ¿sí? Pero si esa neurona, aún por algunas colaterales eventualmente, o porque no está en la zona específica de isquemia, tiene un flujo residual entre 12 y 20, ella trata de mantenerse, pero si esto en el tiempo se mantiene, es decir, si va corriendo el tiempo y esto no se restituye, esa neurona también empieza a tener fenómenos isquémicos irreversibles. Y sabemos que, por ejemplo, las neuronas, vamos a volvernos aquí, las neuronas que están en el core generalmente tienen procesos ya de necrosis, mientras estas células neuronales de la penumbra no están en proceso de necrosis, pero potencialmente, si no se
atienden esos requerimientos nutricionales de flujo sanguíneo, de glucosa, esas neuronas van a presentar procesos de apoptosis que finalmente pues, van a llevar a su muerte, ¿cierto? Y aquí esto probablemente, perdón, ¿no? Bueno, probablemente esta es la gráfica más bonita, la que a mí personalmente más me gusta, porque da ese concepto de tiempo en la penumbra cerebral. Entonces el concepto de penumbra a veces es difícil de explicar porque uno ve esto, uno ve algo que es estático, pero esto es dinámico, esto está sucediendo en vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que yo en un momento específico tengo de penumbra, si yo no restituyo el flujo, se produce, vuelve núcleo de infarto, se vuelve core. Y ustedes lo van a ver aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos este ratoncito. Estos ratoncitos, al ratoncito que le fue bien, igual lo mataron también para hacerle esto, entonces grave. Pero el ratoncito control es el ratón que no tiene ninguna alteración vascular y ustedes ven el cerebro como es. Y este ratoncito, que es el ratoncito que tiene, le clampearon la cerebral media y van haciéndole imágenes para mirar cómo se comporta esa evolución del flujo sanguíneo y de las áreas de necrosis irreversible con respecto a ese flujo sanguíneo. Entonces, ustedes van viendo cómo a los 10 minutos, digamos, si uno lo compara con el ratoncito de control, hay unas zonas que ya se ven un poquito más azules, que son las zonas que ya están cada vez, digamos, que tienen un flujo cada vez menor y donde las neuronas van teniendo más problemas. Ustedes ven que el ratoncito, por ejemplo, en la zona mesial temporal, ellos no tienen un hipocampo como tal tan desarrollado, pero ustedes saben que hay áreas del cerebro, entre ellas el hipocampo, las neuronas piramidales, las células de Purkinje, que son mucho más proclives a la isquemia. Entonces, miren cómo al compararlo a los 10 minutos hay diferencias, pero no están marcadas. Pero, ¿qué pasa si nos vamos a las 4 horas? A las 4 horas, toda esta área que está en azul, uno la compara con el control y es el área que, esto es una aproximación, claro, está por neuroimágenes, es el área que probablemente contiene una zona en donde ya las neuronas tienen una lesión irreversible, es el core de infarto. Entonces, todo el infarto dice, entonces, ¿dónde está la penumbra? Entonces, la penumbra, aquí está lo del concepto dinámico. La penumbra, pues, a los 10 minutos entonces ustedes ven cómo la pencando a expensas del núcleo. Entonces es una relación. Si esa penumbra, yo por ejemplo aquí abro la arteria cerebral media, yo voy a hacer que mucho del tejido cerebral no se dañe irreversiblemente. Esa es la penumbra. Y yo voy a actuar cuando hago tratamientos del cerebro, cuando hago tratamientos en ACV, sobre la penumbra. Yo lo que voy a evitar que esa penumbra se vuelva un core isquémico, ¿sí? Entonces miren cómo es de bonito cómo uno va viendo la evolución a través del tiempo y uno sabe que si uno hace una intervención va a salvar todo este tejido que si por otro lado no restituye el flujo va a terminar completamente infartado. Entonces uno siempre le enseña la penumbra como esto, pero la penumbra no es esto. La penumbra es un concepto dinámico, la penumbra cambia y cambia en relación, entre otras cosas, al tiempo, no es lo único. También el grado de colateralidad, también las demandas metabólicas de la parte específica del cerebro que estamos hablando. Entonces es un juego realmente de apreciación dinámica que es muy interesante desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico. Y por eso es que el tiempo, entre otras cosas, tiempo es cerebro. Entonces, vamos a hablar de lo que es el triage. El triage normalmente, el ACV siempre tiene que tener la mayor prioridad en un triage. No se les vaya a olvidar. Ustedes nunca deben poner a un paciente con ACV en un triage que no sea lo más prioritario, sobre todo si está en tiempos de hacer terapias de reperfusión. ¿Qué pasa? Digamos, para quienes van a estar en la Fundación Santa Fe, por ejemplo, en la Fundación Santa Fe se sigue un protocolo que es el ESI, y el ESI tiene una diferenciación. La diferenciación es que el ESI tiene una prioridad 1, los pacientes que, vamos a hacer un ejemplo, llegan casi en paro cardíaco, en paro respiratorio, esos son los de prioridad 1. Y los pacientes, por ejemplo, que no están en inminencia de paro, los clasifican como una prioridad 2. Sin embargo, ¿qué hicimos en Fundación Santa Fe? Seguimos las recomendaciones del ESI, pues porque es una clasificación que no la podemos cambiar. Sin embargo, nosotros, todo paciente que por ESI tiene una prioridad 2, que es una ACV en ventana terapéutica,
se maneja como si estuviera en la máxima prioridad. Entonces, siempre un paciente que ustedes reciban, siempre clasifíquenlo con la mayor prioridad, porque eso va a permitir que el manejo sea lo más rápido posible. Y eso es importante porque ustedes miren esta gráfica también, que es muy bonita, en donde muestra la probabilidad de que a un paciente le vaya bien de acuerdo al tiempo transcurrido desde que le dio la ACV. Entonces, ustedes pueden ver que los pacientes que llegan en los primeros 60 minutos tienen un chance de que les vaya bien muy alto. Incluso los intervalos de confianza están todos por encima de la línea del 1. O sea que ese paciente que llamamos la hora de oro, la golden hour, son pacientes que 90-95% de las veces, si se le hace lo que hay que hacer, los pacientes les va a ir muy bien y van a quedar con un desenlace funcional muy bueno. En la medida en que va pasando el tiempo, eso va disminuyendo la probabilidad, pero miren cómo hasta, por ejemplo, 3 horas todavía tiene muy buen chance, las primeras 4.5 horas todavía hay chance, y de ahí en adelante los intervalos de confianza empiezan a pasar por la línea del 1. ¿Esto qué me dice a mí? Ojo, esto no hay que interpretarlo que de aquí para allá al paciente no le va a servir lo que yo le haga. No, ustedes van a ver que a pesar de haber pasado 5 o 6 horas, hay pacientes que todavía se pueden beneficiar. El trabajo de nosotros los neurólogos y de ustedes también como médicos es tratar de identificar de esos pacientes que están más allá de 6 horas, cuáles eventualmente se pueden beneficiar del tratamiento. Lo ideal es que todos nos llegaran en este punto, pero sabemos que ese es un escenario ideal que difícilmente tenemos, entonces tenemos que jugar con la realidad y la realidad es que muchos llegan más allá de 4.5, 6 horas y saber que algunos de esos pacientes todavía se pueden beneficiar del tratamiento. Entonces es importante las 7 Ds, esto es un concepto, no es tan nuevo, pero todavía es válido. La detección temprana es enseñarle al público y ustedes como nosotros, pues como estudiantes, como también futuros médicos o futuros profesionales de la salud, ustedes tienen que empezar, el ejemplo empieza por casa, entonces en casa ustedes tienen que educar a mamá, papá, hermanos, abuelita, sobre los síntomas de ACV, porque ellos son los que van a detectarlo finalmente, uno no va a estar todo el tiempo, uno no está 24/7 en la casa para saber que a la mamá le dio una ACV, entonces también las personas que trabajan con ustedes, uno tiene que hacer el entrenamiento de ellos y decirles, mire, si usted llega a tener estos síntomas, puede ser una ACV, inmediatamente haga esto. Entonces el ejemplo empieza por casa y hay que transmitirlo todos. Entonces la invitación es que lleguen hoy o mañana a hacerlo. El despacho rápido de la ambulancia, identificar el paciente es importante, pero trasladarlo también. Y esto es del servicio prehospitalario, que todavía no lo tenemos súper bien aceptado aquí en Colombia, pero pues se están dando pasos muy importantes al respecto. El despacho del paciente del hospital, el diagnóstico en la puerta de urgencias, que de aquí en adelante es que nosotros lo tenemos bien aceitado, hacia atrás nos falta todavía trabajar mucho. Trabajar, digamos, las personas que trabajan en triage tienen que tengan una buena capacitación, los datos obtenidos por paraclínicos o por la tomografía, la decisión de posibles terapias y las drogas para el tratamiento, los medicamentos que se utilizan. Entonces, ¿cómo hacemos esa evaluación? Y estamos hablando ya del componente. Esto se puede hacer tanto extrahospitalario como intrahospitalario. Hay diversas escalas, digamos, las más sencillas, la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati probablemente no sea la mejor del mundo, pero es sencillo, es muy fácil, o sea, en cual 99% de la población la puede entender si uno se la explica en 5 minutos. Entonces, por lo menos decirle, mire, si la persona tiene disartria, hacerle la esta. Si habla trabado, si no habla bien. Si tiene hemiparesia, o sea, si tiene dificultad para mover un lado del cuerpo. O si se le tuerce la cara, el paciente por lo menos piense que podría tener una ACV, ¿sí? Por lo menos que diga, uy, a mí me dijeron que si a uno no podía mover un lado del cuerpo, podía hacer una ACV y dar la alarma. Que después el paciente no tenga una ACV, sino fue que es que se había golpeado y le dolía. Perfecto, no importa. Lo importante es que lo ideal es que no se nos pasen los ACVs. Hay otras escalas como la escala de Los Ángeles, que tiene como cosa buena es que incluye algunos parámetros para, por ejemplo, la glucometría o algunas cosas que hacen menos probable que el paciente haya tenido una ACV. Sin embargo, requiere un poquito más de entrenamiento. El FAST, que es probablemente el más conocido poblacionalmente, pero quiero que ustedes sepan también, no sé si ustedes lo conocen, pero en Colombia tenemos también acrónimos. Y digamos, no voy a decir que este es el único en Colombia porque también se usa otro que es el rápido, por ejemplo, pero probablemente este es el más integral y al que le estamos apuntando todos a que ustedes se lo enseñen a la población en general y empiecen, como les digo, en su casa, que es el corre más. Antes era el corre, pero ahora es el corre más.
y son los síntomas más frecuentes de ACV. Entonces, sed de cara torcida, el peor dolor de cabeza de la vida, también pensando en ACV hemorrágico. Ojo, alteración súbita de la visión, pérdida de la visión por uno o ambos ojos. R de rápida debilidad de un brazo o una pierna, generalmente un lado del cuerpo. Raro al hablar, puede ser disartria o puede ser afasia. Sin embargo, para la población en general es, mire usted, si está hablando raro, active la alarma, ¿sí? La E de equilibrio alterado y también de emergencias, de llamar inmediatamente emergencias. ¿Para qué? Para que el traslado sea lo más rápido posible. Este algoritmo, este acrónimo de autoría del doctor Luis Fernando Roa, que es un neurólogo vascular que trabaja en San Ignacio y Medellín, para que ustedes sepan y hagan pedagogía con este algoritmo, es lo recomendado. En cuanto al diagnóstico, cuando ya el paciente entra por urgencias, uno dice, bueno, lo primero, ahorita vamos a hablar un poquito de los exámenes, pero lo más importante, además de la valoración clínica, es establecer si ese paciente tiene o no una ACV. Y la tomografía es el examen más importante al respecto. Pero ojo, ya les voy a contar una cosa. La tomografía de cráneo simple es el examen de elección. Hay digamos, otros exámenes que se pueden hacer, resonancia cerebral simple con difusión. Sin embargo, ya vamos a ver por qué la tomografía es la recomendada. En algunas instituciones también la angiografía por TAC es complementaria, sin embargo, tiene que tener su TAC de cráneo simple, o imágenes avanzadas de perfusión por TAC o por resonancia, que hoy en día lo que nosotros, digamos que a la gente le encantan las imágenes de perfusión por TAC, pero hoy en día lo que queremos decirle a la gente es que las imágenes de perfusión por TAC no deben servir para excluir pacientes, deben servir para incluir si alguna de estas no lo ha incluido anteriormente. Antes se pensaba, no, que la perfusión no muestra que es bueno, entonces uno de una vez quitaba al paciente y resulta que con los otros uno también podía definir algunas cosas. Entonces, la perfusión ha mudado de ser un examen restrictivo a ser un examen que lo que busca es incluir pacientes que de otra forma no serían incluidos para tratamiento. ¿Y por qué la tomografía de cráneo simple es de elección? Uno, porque es la más disponible. Yo no puedo, la resonancia, yo no les voy a negar, se ve más bonito, la resonancia es chévere, le da más información, pero ¿qué hago si la resonancia está en el 5% del territorio nacional? Si yo recomiendo la resonancia, friego a todo el mundo. Entonces lo que hay que hacer es TAC de cráneo simple. Ustedes van a ver que a veces en Fundación nosotros tenemos la posibilidad de resonancia y eso es bueno porque nos da información. Sin embargo, a veces también yo siento que el hecho de tenerla nos priva a nosotros de hacer, por ejemplo, más TAC de cráneo simple, que la TAC de cráneo simple también es mucho más rápida. Ustedes tienen el examen en 1 o 2 minutos, mientras que en una resonancia se pueden demorar en el protocolo de ACV entre 8 y 10 minutos. Y eso donde lo hacen rápido. Si ustedes piden una resonancia en un sitio que no tengan un protocolo aceitado, 20, 30, 40 minutos. Entonces, aquí la idea es hacer TAC de cráneo en lo posible. ¿Y por qué el ataque de cráneo es tan importante? Porque me da digamos, para mostrarme lo que yo necesito. Y es diferenciar isquemia de sangrado. El ataque me muestra el sangrado perfecto. Yo veo, y si el paciente tiene un sangrado, pues tiene una contraindicación y tengo que actuar es como si tuviera un protocolo hemorrágico. ¿Sí? Pero eso es lo importante. Y una cosa interesante, a veces le dicen, no, ay, yo le pedí la tomografía para que me muestre si tiene o no ACV. No, ese concepto está errado. Yo no pido la tomografía para que me muestre si el paciente tiene o no una ACV. Entonces me dicen, uy, profe, entonces ¿cómo hacemos? Por clínica. La clínica es la que me dice si el paciente con alta probabilidad tiene o no una ACV. Yo necesito la tomografía de cráneo simple o la neuroimagen, es para ver que ese paciente no tenga un sangrado o no tenga otra cosa grande que me contraindique hacerle una intervención. Pero resulta que tiene un tumor así gigantesco, un glioblastoma. Ah, ok, esto no es una ACV, tiene un glioblastoma o el glioblastoma sangró. Pero no utilizo la tomografía por definición para ver el infarto. Ahora, cuando yo miro con detenimiento, a veces puedo ver algunos cambios tempranos que me indican que está el infarto. Pero el paciente ideal es el paciente que me llega por urgencias con síntomas claros de ACV y tiene una tomografía perfecta, que no le ve absolutamente nada. Ese es el paciente que más se beneficia si yo lo intervengo. Las desventajas, menor resolución, pero vuelvo y les digo, si uno se acostumbra a verla, es mucho más útil y eso no tiene tanto problema en la etapa aguda. Y las lesiones de fosa posterior a veces no se ve, digamos, la valoración de la fosa posterior es más compleja con tomografía, pero nuevamente, como aquí yo lo que estoy, la clínica es lo que me define si el paciente tiene una ACV, digamos que esas son cosas que puedo manejar. En la tomografía yo puedo ver hallazgos hiperagudos como por ejemplo la cerebral media hiperdensa,
el borramiento del núcleo lenticular, si ustedes ven aquí, del núcleo lentiforme, en la izquierda no se ve y aquí en la derecha sí se ve muy bien, son cambios tempranos, o el borramiento de la cintilla insular, ustedes ven que aquí los surcos de la ínsula se ven mucho más evidentes, aquí se ve todo como apiñuscado, como que no se nota mucho. La resonancia cerebral simple, solo para mostrarles que también existe y es una posibilidad. Por ejemplo, se dañó la tomografía y tengo resonancia, pues le pueden hacer resonancia, pero no es el examen que debemos fomentar que se haga de primera vez. ¿Por qué? A pesar de que se ve más bonito, se demora más. Se demora más y está mucho menos disponible y vale más, ¿sí? Entonces, no es el examen de elección, excepto en algunos casos especiales en donde se puede definir que se puede hacer. También sirve para valorar diferenciar isquemia de sangrado y nos muestra la zona de isquemia, aunque ojo con la resonancia, porque en fosa posterior hasta 30% de las resonancias pueden tener falsos negativos, hay series de 30%, y en fosa anterior entre un 2 y un 5% pueden tener falsos negativos, o sea, el paciente sí tiene una serie, pero la resonancia no me lo muestra, o yo no lo vi. Después cuando miro con retrospectoscopio digo, sí, el paciente mire aquí era, pero no lo noté. Entonces, ojo con eso, no se lleven la idea de que la resonancia siempre va a mostrar la CV porque no es así. Y en la resonancia vemos las secuencias importantes, son la secuencia de difusión y el ADC que me muestran el ACV agudo. Entonces ustedes ven aquí cómo en la difusión se ve hiper intenso y en el ADC se ve hipointenso en el paciente que tiene un ACV isquémico agudo en curso, pero nuevamente, ojo, porque puede haber falsos negativos, sobre todo ACVs pequeños, sobre todo los localizados en fosa posterior y los que yo le hago una resonancia muy temprana. Y también algunas secuencias especiales que me muestran también si el paciente tiene sangrado. Esto es lo que nosotros vemos, por ejemplo, de perfusión. Cuando nosotros recibimos a través de nuestro software de Rapid que tenemos, esto es lo que nos muestra una perfusión. Y la perfusión que nos muestra dos componentes. Uno, el flujo sanguíneo, que es el CBF, y el flujo sanguíneo nos va a dar cuenta de si ese, digamos, nos hace una aproximación de la zona de core isquémico, de esa zona de core que probablemente tiene una isquemia irreversible, mientras que el Tmax, que es el tiempo que se demora en entrar el medio de contraste por un vaso y salir por otro, ese tiempo que está contado, si está muy demorado es como si hubiera un trancón. Entonces aquí en la séptima no fluyen los carros, hay un trancón, está demorado, el Tmax me muestra esa zona que potencialmente puede tener isquemia y aquí el CBF me muestra el core. ¿Cuál es la zona de penumbra? Restar el core de esta zona que es la potencialmente isquémica. Y ese es el mismatch, eso es lo que llamamos mismatch. Entonces, cuando uno tiene discrepancia o mismatch, probablemente es porque tiene una zona de penumbra. Sin embargo, obviamente, nuevamente estamos hablando que estos son algoritmos de aproximación, diagnóstico de aproximación, pero no es que sea 100% perfecto. Yo puede que aquí no me muestre core isquémico, pero el paciente puede que tenga un core, o me está mostrando de pronto aquí una zona de isquemia que es más pequeña de lo que realmente finalmente va a ser el infarto. Entonces, son aproximaciones muy útiles, pero hay que saberlas utilizar. Todo paciente con sospecha de ACV, el examen importante, además de la neuroimagen, siempre va a ser la glicemia o glucometría. Estos que ustedes ven aquí, uno se los va a pedir. Sin embargo, sabemos que no siempre hay que esperarlos. ¿Cuándo se espera el resultado de estos exámenes? Cuando yo sospecho que pueden salir alterados. ¿Por qué se hace esto hoy en día? Porque antes uno lo que hacía era pedir el examen y media hora, 40 minutos. Ay, pero es que no ha salido. Ay, pero es que no ha salido el hemograma. Eso ya no se hace. Hoy en día lo que hacemos es, si el paciente no tiene por clínica algo que me haga pensar que esos exámenes van a salir alterados, no está anticoagulado, no tiene una trombocitopenia conocida, pues uno no espera y lo más probable es que no tenga ninguna alteración que me contraindique el tratamiento. En pacientes seleccionados se pueden hacer estos, pero no es tan importante. Siempre la neuroimagen y la glucometría. La glucometría sí tiene que tenerla todo paciente porque una hipoglicemia se debe tratar y no trombolizar a un paciente que está con hipoglicemia idealmente, ¿no? La escala de NIH no me va a detener mucho, pero que ustedes sepan, creo que ustedes ya la conocen. La escala de NIH, pues sí, lo ideal es que uno siempre tenga su libretica y mire uno por uno, así uno se la sepa. Dice, no, es que yo me sé el NIH. No, lo ideal es mirar cada uno de los ítems y haciéndolo, abordándolo y practicándolo. Porque si uno la tiene ahí en el celular, que hay muchas aplicaciones donde uno la puede bajar, pero nunca la hace, el día que la vaya a necesitar le va a costar.
Esta escala, si uno ya la tiene bien entrenada, uno se puede demorar 4 o 5 minutos haciéndola, ¿sí? Pero si uno no tiene entrenado, se puede demorar 7, 10, 15 minutos. Y acuérdense que cada minuto 1,9 millones de neuronas se mueven. Entonces, la escala es una escala que tiene 11 ítems para que ustedes la busquen, la tengan en su celular, la aprendan a usar. Incluso hay cursos de certificación, por ejemplo, de la AJA, que vale $10, muy bueno. O en la Asociación Colombiana de Neurología también hay un curso para aprender a utilizar la escala de NIH, no es tan cara. Esta es la escala, los nuevos dibujitos, a partir de este año cambió el dibujito que antes estaba una señora lavando platos y unos niños con las galletas, por temas de que sea más generalizable a la población, no solamente anglosajona, y por un tema también de que había un poquito de, no gustaba mucho como que la señora lavando platos, entonces todo ese debate que ustedes conocen también respecto a los roles de las personas, no encasillar, entonces se hizo un nuevo dibujito que son estos y los de letras, los de palabras también que son estos, para que sea más generalizable. Sin embargo, por ejemplo, yo que estaba en Brasil tienen otros objetos diferentes y eventualmente se puede hacer una validación para que en Colombia también tuviéramos objetos que la población reconozca de forma más fácil. Las indicaciones de trombólisis, paciente mayor de 18 años con cuadro clínico sugestivo de ACV e inicio de síntomas menor a 4,5 horas. Sin embargo, el asterisco es porque ustedes saben que con imágenes avanzadas, eventualmente uno puede trombolizar pacientes más allá de las 9 horas e incluso hay trabajos con solamente TAC de cráneo simple, pero uno tiene que estar al tanto de cómo se hace. Digamos, lo básico es 4,5 horas. De ahí para adelante uno tiene que tener un entrenamiento especial y saber lo que está haciendo para definir cuáles son los pacientes que realmente se van a beneficiar. Que tengan una escala de NIH entre 4 y 25. Sin embargo, este límite superior no lo tenemos en cuenta en la práctica. Si el paciente es candidato a trombolisis, yo no tengo trombectomía sobre todo, y tiene 28 o 29, hágale, trombolice. Los que tienen menos de 4, hay debate, dependiendo de si es un déficit importante, discapacitante. Sin embargo, incluso los estudios todavía no han logrado demostrar fehacientemente que estos pacientes les vaya mejor, pero pacientes con algunas características de déficit discapacitante probablemente es mejor trombolizarlos que no. Paciente que no tenga contraindicaciones y claramente una de las contraindicaciones es el sangrado, o sea que no tenga sangrado para poderlo trombolizar. Esta lista de contraindicaciones no vamos a entrar mucho en detalles, sin embargo, esta es la que tradicionalmente se tiene y todavía es vigente. Pero muchos de estos que inicialmente eran contraindicaciones absolutas se han vuelto relativas. Por ejemplo, la historia de trauma craneoencefálico, que inicialmente uno decía, no, tiene que ser 3 meses y suscribirse solamente el trauma severo. Por ejemplo, si el paciente se pegó un golpecito hace un mes, no perdió la conciencia, pues, probablemente ese paciente no necesita no es una contraindicación. Sí, la tomografía no muestra cosas de sangrado, no hematoma subdural. Entonces, para que ustedes vean cómo va evolucionando y muchos de estas contraindicaciones hoy en día son relativas y uno tiene que saber cuál es la parte relativa de la contraindicación para tomar la mejor decisión. Los tiempos de terapias de reperfusión para trombolisis con RTPA hasta 9 horas. Sin embargo, hay estudios que no le ponen límite de tiempo. ¿Sí? Hay estudios que han mostrado, que han tratado de mostrar esto. Pero digamos, para efectos prácticos generales para ustedes, digamos que podemos tener una ventana de 9 horas de una forma general. Para la trombolisis intraarterial con RTPA uroquinasa, prouroquinasa, discúlpenme, o más recientemente TNK, la prouroquinasa no la utilizamos, pero hay estudios que respaldan su uso, ¿sí? Y hoy en día se utiliza el RTPA y el TNK, pero no hay un estándar de tiempo específico. Digamos que esto no está tan bien establecido, sobre todo porque se ha priorizado más la terapia de trombectomía que esto. Y la trombectomía mecánica hasta 24 horas. Dispositivos hay muchos en el mercado, pero que ustedes sepan que hasta 24 horas los pacientes eventualmente se pueden beneficiar. Entonces, un código ACV que tenga la posibilidad de hacer trombectomía tiene que ir necesariamente hasta 24 horas. La trombolisis la hacemos con el Actilice, ¿sí? El Actilice es un fibrinolítico, degrada el coágulo de fibrina, ¿sí? La dosis es de 0,9 miligramos por kilo, 10% en el primer minuto y luego en los siguientes 59 minutos se pasa al restante. La dosis máxima, 90 miligramos. Esto es algo de cómo funciona, sin embargo, no vamos a hacer mucho énfasis, solamente diciendo que es la degradación de la fibrina, del coágulo de fibrina.
Obviamente, en años más recientes, los últimos 3 4 años, tenemos la posibilidad también de hacer TNK, que es el tenecteplase. El tenecteplase tradicionalmente es una molécula que se había utilizado en tromboembolismo pulmonar, en infarto, pero digamos, al ser una molécula que es más selectiva por el coágulo, por la fibrina, y que tiene unas cosas de aplicación que la hacen más fácil, ha sido muy atractivo su desarrollo como trombolítico. Y esta es la línea de tiempo de cómo se ha ido desarrollando el TNK. Estos estudios, incluso ahorita en el Congreso Europeo, se presentó, por ejemplo, el TASTE, que es un estudio que respalda la colocación de TNK como opción a la alteplasia. Incluso cuando se hacen metaanálisis, que les voy a mostrar aquí, este metaanálisis, por ejemplo, de los estudios de RTPA contra TNK, en general tienden a ser muy similares, pero cuando uno toma los desenlaces de esos metaanálisis de esos estudios fase 2 y 3 y los convierte en el promedio, digamos así, probablemente el TNK es superior al RTPA. Al menos podemos decir que es igual. Sin embargo, lo más probable, y yo les digo que en el tiempo, lo más probable es que el TNK vaya a ser la molécula que más se va a utilizar. En este momento la utilizamos en Colombia, algunos grupos la utilizan. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es un problema no de indicación clínica, sino de economía. Que como el INVIMA no lo ha aprobado, a veces el pago del TNK resulta complicado. Entonces, por eso es que todavía se sigue utilizando mucho el alteplase, que sigue siendo una buena opción. Es decir, no se preocupen, pueden utilizar el alteplase, pueden utilizarlo sin ningún problema, pero el TNK va a ser una opción más práctica en el futuro. Y el TNK tiene una aplicación práctica interesante, es porque ustedes vieron que el alteplase tenemos que darlo en 1 hora. El TNK se pone en un bolo único de 0.25 miligramos por kilo. Uno se demora 30 segundos pasando el bolo, no tiene ningún problema, ¿sí? Y se evita estar con una infusión que se demora en 1 hora, en donde puede haber accidentes en la dosis total, por ejemplo. Entonces tiene esa practicidad también. Recuerden que siempre todo paciente después de una trombolisis tiene que ir a UCI al menos 24 horas. Las reacciones adversas o lo que uno no quiere no es una reacción adversa, sino es un efecto del medicamento por su mecanismo de acción, es el sangrado intracraneal, es lo que uno más le tiene miedo, pero felizmente si uno escoge bien el paciente, las tasas de sangrado intracraneal incluso son tan bajas como el 2%. Entonces, miren cómo ha cambiado. Inicialmente en el MINS eran 7% y ya estamos en series que muestran que puede ser tan bajo como el 2%. Otra cosa es el edema angioneurótico, sobre todo en pacientes que recibieron IECA o la anafilaxia, que pues, la verdad yo nunca he visto una anafilaxia, pero está descrita también. Después de la trombolisis en pacientes candidatos, evitar la antiagregación o la anticoagulación en las primeras 24 horas, TAC de cráneo de control a las 24 horas, siempre para ver que no haya transformación hemorrágica y para iniciar la prevención secundaria, control de tensión arterial y monitoreo estricto durante el paso de la medicación, tensión arterial, frecuencia cardíaca y examen neurológico, cada 15 minutos las primeras 2 horas, cada 30 minutos las siguientes 6 horas y luego cada hora al menos hasta completar las primeras 24 horas, que es lo que estamos viendo aquí. Si el paciente llega a tener cefalea intensa, vómito, deterioro neurológico, se debe suspender y llevar a TAC de urgencia y evitar la colocación de sondas o catéteres en las primeras 24 horas, porque el paciente, lamentablemente, si uno tiene que ponerle una sonda, él pues, va a sangrar y va a ser un poquito molesto. No me voy a tener un poquito aquí en aras del tiempo, voy a hablarles un poquito de la trombolisis intraarterial, que como les digo, es una estrategia que se ha perdido, digamos, tuvo su auge antes de la trombectomía mecánica, estaban con unos estudios al respecto, pero cuando salió la trombectomía mecánica, dijimos probablemente no es tan útil. Hoy en día se están haciendo ensayos clínicos basados en pacientes que reciben trombectomía o incluso trombolisis y trombectomía y que potencialmente durante el mismo procedimiento de trombectomía, si queda algún trombo residual distal, uno pudiera colocar una dosis adicional de trombolítico intraarterial para tratar de vencer ese coagulito que quedó por allá más distal y al cual no le puedo llegar por trombectomía y generar mejores resultados. Sin embargo, hasta el momento, los resultados sí han mostrado, el Choice mostró algunas cosas que podrían ser interesantes, sin embargo, otros como el Attention IA no fueron positivos, entonces todavía no es claro si hay un beneficio o no. Y esto puede ser, a futuro podemos tener algunas otras indicaciones, pero se ha caído un poquito en desuso en este momento.
Finalmente, para mostrarles la trombectomía, estos eran los dispositivos de primera generación. Si ustedes ven esto era como un churrusco, que era el dispositivo Mercy, y el Mercy lo que hacía era meter el coágulo y tratar de sacarlo. Lo que pasa es que estos dispositivos, la tasa de recanalización era bajita, era como del 40%. Los dispositivos nuevos ya tienen tasas de recanalización por encima del 70-80%. Entonces, era como un primer abordaje que lamentablemente no funcionó. Y hoy en día lo que tenemos es... no va a funcionar. Bueno, ahorita les muestro el video a lo último, para que ustedes vean cómo funcionan esos dispositivos de segunda generación, cómo van hasta el coágulo y lo sacan. Y finalmente hablarles un poquitico del código ACV hemorrágico. El código ACV hemorrágico, como les dije, antes todo se había centrado, era en el ACV isquémico. Entonces, que el paciente para trombolizar, que el paciente para trombectomía, porque no teníamos intervenciones. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo particularmente en los últimos 2 años, el código ACV hemorrágico también ha ganado mucho espacio. Y no es que vayamos, no podemos pensar en el código ACV hemorrágico como, tenemos un código ACV isquémico, tenemos un código ACV hemorrágico. Probablemente están mezclados en lo mismo. Tenemos un código ACV integral. Ahora, cuando ya tenemos ese paciente en código ACV y definimos que es isquémico, hacemos las cosas del isquémico. Si definimos que es hemorrágico, ese paciente también es importante correrle porque el tiempo es importante y ya está demostrado. Entonces ya tenemos intervenciones como manejarle un nivel de presión específico, más o menos entre 140 y 160, manejarle una glicemia, ¿sí? Porque esos pacientes que tienen hiperglicemia les va peor, evitar la fiebre en esos pacientes y, digamos, corregir la coagulopatía, por ejemplo, en pacientes que están anticoagulados o que recibieron algún tipo de anticoagulante. Todas esas estrategias han demostrado que se deben hacer dentro de la primera hora de ingreso del paciente de urgencia. Entonces, miren cómo este cambio en el código ACV ha implicado no solamente la redefinición de tiempos, sino también el pasar de solamente un código ACV isquémico a un código ACV que es más integral, que incluye al paciente isquémico, pero también al hemorrágico, que antes era el patito feo y decía, ay, Sandro, no tenemos nada que hacer. Y en este mismo código también podemos meter las hemorragias subaracnoideas, porque esos pacientes con hemorragia subaracnoidea, en las primeras 6 horas, el riesgo es de resangrar. Entonces, miren cómo todo este concepto se va ampliando cada vez más. Y eso era todo, por lo menos por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a ponerles el videito ahorita, pero mientras tanto, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros. Y estoy oyendo con mucho eco. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir toda esta información tan valiosa con nosotros. En los chats escriben una pregunta, Edwin Troncoso pregunta si de 4 a 6 horas hay tiempo aunque para considerar la tromolisis farmacológica, aunque no se garantice la recuperación neurofuncional. Ya usted habló un poco de esto en la charla. Entre 4 y 6 horas, digamos que la trombolisis farmacológica con RTPA, bueno, con TNK también, se ha establecido por los estudios grandes hasta 4.5 horas. Ha sido lo tradicional. Sin embargo, en tiempo más reciente se ha intentado ampliar un poquito esta ventana desde diversas perspectivas. Por ejemplo, en el paciente que se levantó, que es el wake up stroke, es el paciente que se acostó a las 11 de la noche, se levantó a las 5 de la mañana y nadie sabe en qué momento. Entonces, hay abordajes que permiten con neuroimágenes y con algunos algoritmos identificar esos pacientes que potencialmente más allá de las 4.5 horas se pueden beneficiar. Ahora, ¿qué es lo importante de esos abordajes? Uno, que siempre requieren probablemente la neuroimagen. Lo más fácil, digamos, no lo más fácil, pero lo más extendido, es que se debe hacer con imágenes avanzadas, llámese resonancia o perfusión. Sin embargo, hay abordajes también muy interesantes y que tienen algún grado de evidencia importante, que incluso con tomografía simple uno puede escoger. Y si es, la verdad yo creo que sí es cierto. O sea, por ejemplo, un paciente que llega 6 horas, vamos a poner, de inicio de los síntomas. Yo no tengo la posibilidad de hacerle trombectomía porque no estoy en un centro que hace trombectomía. Ese paciente tiene un déficit neurológico focal que es muy sugestivo de una ACV, probablemente de pronto una ACV que no es tan proximal, sino de vasos más distales, y tiene una tomografía perfecta. Ustedes la ven y dicen Aspects 10/10, que Aspects 10/10 es un paciente que prácticamente uno diría que es una tomografía normal,
ese paciente muy probablemente si uno lo tromboliza va a tener beneficio. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante que yo sí les diría, hay que, quienes tomen esas decisiones tienen que estar formados para tomarlas. Esto yo no se lo puedo decir a ustedes que están en médicos generales, están en urgencias, hicieron una tomografía, no vieron nada, tiene 6 horas, trombolícenlo. No. ¿Por qué? Porque ese conocimiento y esa elección del paciente más allá de esa ventana de tiempo requiere tener muy claro el concepto teórico de la penumbra, requiere un entrenamiento y una experiencia para poder seleccionar de la mejor forma al paciente. Si yo lo dejo abierto a no, todo paciente por encima de 4.5 horas hasta 6 lo pueden trombolizar si la tomografía les sale perfecta, estoy siendo injusto, no es así. Pero si ustedes tienen el conocimiento, digamos, si son neurólogos o si son emergenciólogos, lo voy a abrir, pero que tienen un conocimiento muy fuerte y pueden tomar una decisión que finalmente beneficia al paciente, yo podría considerarlo, vuelvo y lo digo, ¿sí? Obviamente aquí puede haber diversas posturas. Hay gente que es muy apegada a las guías, dice, si la guía no lo dice, no lo voy a hacer, y está bien, eso no está mal. Sin embargo, también, sobre todo en el grupo de los neurólogos vasculares, nosotros consideramos que bien seleccionado el paciente, son pacientes que incluso más allá del paradigma de tiempo, si uno hace una escogencia basada en la clínica y en las imágenes muy juiciosa, probablemente esos pacientes sí van a tener un beneficio porque estamos ante un escenario de no hacerle nada y que el paciente quede con un déficit discapacitante, a intentar seleccionar muy bien ese paciente que potencialmente se puede beneficiar y hacerle una intervención que probablemente le va a mejorar. Todavía no tenemos la evidencia grandota, gigante para recomendarlo a nivel poblacional, pero teniendo el conocimiento y haciendo, digamos, una escogencia juiciosa, algunos casos seleccionados yo creo que sí, se pueden beneficiar. Bueno, Les voy doctor, a muchas poner, gracias. Más les tiene voy a algo poner más? el video mientras, y ahorita miramos si hay otra pregunta. Rápidamente es para mostrarles. Este es uno de los dispositivos. Entonces es como un alambrito, ¿sí ven? Que se mete dentro de la arteria. Estos tips son los que uno ve cuando hace el estudio de la arteriografía. Esto es lo que le dice a uno dónde está el stent. Y la idea es que el coágulo quede metido aquí. Entonces les voy a mostrar aquí, carreta, carreta. Y entonces, aquí ustedes ven cómo lo que hacen los endovasculares, yo no soy endovascular, pero se pasa una guía. Aquí proximalmente se hace, digamos, bloqueo para que no haya microembolización distal, pero pues cuando se va a hacer ya la colocación del stent más adelante, aquí se pasa el catéter y sobre ese catéter por dentro viene el stent. Y el stent se llama stent retriever porque es un stent, normalmente, por ejemplo, ustedes ven los stents que se quedan allá adentro. No, este stent lo que uno busca es sacarlo nuevamente. ¿Para qué? Para que se traiga el coágulo. Entonces, va el stent aquí dentro del catéter. Ahora lo que van a hacer es retirar, ay, perdón, es retirar ese catéter y se despliega el dispositivo. Y miren cómo el dispositivo, si ustedes están viendo aquí, miren lo bonito, cuando uno saca el catéter y se despliega el dispositivo, al desplegar el dispositivo, miren cómo el dispositivo tiene dos funciones. Uno, abre la arteria y permite el flujo de sangre. Y lo otro que hace es agarrar el coágulo o intentarlo, porque no siempre se logra, pero que ese coágulo se meta dentro del stent y yo después lo que voy a hacer es jalar el stent. ¿Para qué? Para sacar el coágulo y que el vaso quede desobstruido. Este es el procedimiento. Obviamente esto va a depender de qué tan distal es el coágulo, va a depender de si yo lo hago en 1 hora o en 6 horas, porque si yo lo hago muy temprano, ese coágulo es más blandito, si yo lo hago muy tardíamente, ese coágulo a veces es más difícil, más difícil que se pegue al stent, pero eso es básicamente lo que se hace durante la trombectomía mecánica. Y hay otro dispositivo también diferente al stent, en el cual es como una aspiradorcita. Entonces uno lo que hace es succionar el coágulo, ¿sí? Que son dispositivos de aspiración que también tienen el efecto de abrir la arteria. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario que quisiera decir algo. Gracias. Si alguien más tiene preguntas, están invitados a abrir el micrófono o dejarlas en el chat. Pero ahora tenemos otra pregunta por acá.
Doctor, ¿el TNK y el Alteplase están disponibles en todas las regiones del país? ¿Quiénes tienen acceso a ese medicamento? ¿Un médico general, por ejemplo, en un rural, podría llegar a trombolizar? ¿Tiene acceso a estos medicamentos? Lamentablemente, el TNK y el Alteplase no están disponibles en todo el país. Ahora, yo sé que para trombolizar, pues obviamente uno necesita un tomógrafo y necesita el medicamento, pero también requiere el conocimiento, ¿sí? Entonces, ojo, digamos, ustedes como médicos generales son muy importantes, muy importantes en la evaluación de los pacientes con ACV y probablemente son también muy importantes en el tratamiento, sobre todo en zonas apartadas. Pero es importante que digamos, que tengan muy buen conocimiento de lo que están haciendo para no meterse en problemas. Es decir, si ustedes tienen un hospital en donde tienen tomógrafo, tienen un segundo nivel, tienen un profesional, por ejemplo, emergenciólogo, tienen un médico internista, neurólogo, que tiene entrenamiento en ACV, está bien que lo hagan y trombolizar estaría bien, supervisados ahí. Ahora, un médico general solo podría trombolizar. Hombre, es más complejo, porque vuelvo y digo, no solamente está en el tomógrafo tener el medicamento, sino hay que tener el conocimiento. ¿Qué les diría yo? Les diría yo que si ustedes tienen el medicamento y tienen la posibilidad, digamos, traten no es tan fácil, pero hablar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en el Quindío. En el Quindío el doctor Ángel Corredor ha hecho un trabajo muy bonito, que es coger los rurales de los centros de los diferentes municipios. Obviamente Quindío es un municipio, un departamento chiquitico, pero creo que son 12, si no estoy mal, 12, 13, puede que me equivoque, 13 municipios, y él lo que hizo fue un trabajo con los rurales y lo hace cada año de capacitarlos en identificación y en manejo del paciente con ACV, ¿sí? Y ellos hacen parte de esa red integral de ACV del Quindío. Entonces ellos son muy buenos identificando al paciente, trasladándolo. Digamos, no necesariamente le hacen trombolisis, trombectomía, ni mucho menos, pero sí hacen parte de esa cadena de supervivencia del paciente con ACV, de identificarlo, de saber qué es lo que hay que hacerle y cómo trasladarlo para que llegue a las mejores manos posibles en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, ustedes como médicos generales, ojo, si van a trombolizar, tiene que ser bajo el amparo de alguien o que ustedes tengan una experiencia. Les voy a decir, voy a poner un ejemplo. Es un médico general que lleva 20 años ejerciendo como médico general, tiene la experiencia, la hace, y quiere hacerlo y tiene el conocimiento, yo no vería que no lo puede hacer. Pero ojo, un médico general que de pronto tiene el ímpetu, tiene las ganas de hacerlo, pero el conocimiento no lo tiene tan claro, porque trombolizar de todos modos es un riesgo, ¿no? O sea, hay que saber lo que uno está haciendo. ¿Queremos trombolizar más pacientes? Claro, pero también hay que hacerlo con seguridad. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Creo que esta ha sido una charla muy valiosa para todos, definitivamente. Seguiríamos entonces con la siguiente parte de esta reunión, donde hablaremos un poco sobre el conocimiento de la SEO y la investigación en Colombia. Antes de comenzar, ¿se escucha bien? ¿Y hay Gracias. alguna otra pregunta que quieran hacerle al doctor Martínez antes de continuar? ¿Algún otro comentario, doctor Martínez? No, somos todos oídos, Juan Diego. Perfecto, Gracias doctor. a Muchísimas todos. gracias. Gracias de verdad a todos por estar conectados el día de hoy. Esta parte de la presentación es bastante breve y es simplemente para darnos un poco de introspección sobre la importancia de hacer investigación en nuestro país en este tema tan importante que, como ya nos comentó el doctor, tiene una prevalencia muy alta y una incidencia muy alta a nivel mundial. Seguramente en Colombia de pronto no se documentan en algunos casos o no tenemos tantos casos como en otros países, tenemos unas causas de mortalidad diferentes frente a lo que vemos en el resto del mundo, pero no deja de ser una causa muy importante, una incidencia que está entre 41.3 y 50.9, como podemos ver en este gráfico del Global Burden of Disease, sigue siendo una incidencia bastante alta. Entonces, no es una enfermedad que podamos dejar de lado. Y fíjense cómo en los últimos años la incidencia se ha mantenido relativamente igual, y esto es el análisis que hace el Global Burden of Disease desde 1990 hasta el 2020, pero lo que sí ha mejorado definitivamente es el tratamiento de estos pacientes. La mortalidad y la discapacidad se ven reducidas y la idea es seguir reduciendo estos datos muchísimo más con el tiempo.
vemos estos datos muy interesantes que son de hecho de nuestra población, de la subred norte, es decir, la población de Bogotá, el contexto en el que nos encontramos, en los que claramente se ve como la razón de no reperfusión principal es que el paciente llega fuera de ventana, lo que hablábamos hace un momento, lo que comentaba el doctor Martínez, sobre cómo realmente son los pacientes, son los abuelos de ustedes, los familiares, los padres, quienes deben empezar a conocer un poco más cuáles son estos primeros síntomas del ACV para poder realmente identificarlo y acercarse al servicio de urgencias donde van a recibir una atención adecuada. Claro, hay otras razones dentro de todas las que están acá, las que vamos muchas veces los médicos a identificar y vamos a poder manejar y evitar una perfusión, un tratamiento en pacientes que de pronto no se beneficien o que pueda llegar a ser incluso perjudicial, pero el que llegue fuera de ventana realmente es una causa que deberíamos tratar de disminuir muchísimo. De ahí sale la importancia del alfabetismo sanitario en este tema. ¿Y qué es el alfabetismo sanitario? Es la capacidad que tiene una persona para procesar, entender, comprender la información de salud, es decir, ese pequeño conocimiento que puede tener alguien sobre la enfermedad sin tener que ser un profesional de la salud, sin ser enfermero, sin ser médico, sin ser técnico hospitalario, pero que le permita aproximarse de una manera adecuada hacia el cuidado de su propia salud. Pues el médico no está siempre con el paciente, entonces tiene que saber algo sobre cómo realmente tratar o atender o identificar las causas que puedan llegar a generar una discapacidad o una mortalidad en su propia persona. Y ahí es donde sale este proyecto tan bonito que está en compañía con el Grupo Atenea, donde participa la Subred Norte, la Subred Sur, Suroriente y la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es los factores asociados a conocimientos, percepciones y prácticas de los pacientes frente a la atención en urgencias relacionadas con el accidente cerebrovascular. Un estudio que se realizó en Bogotá, como vemos, tiene realmente participación de muchos centros, es un multicéntrico del 2023 al 2024. ¿Y en qué consistía este estudio? Era realmente describir cuáles eran esos factores que se relacionaban con los conocimientos que tenían las personas frente a la atención del ACV, como ya lo estamos viendo, en una población específica que eran las que tenían hipertensión arterial o diabetes mellitus, que son factores de riesgo para presentar un ACV. Entonces no estamos cogiendo solo la población general, sino aquellos que tienen un riesgo más elevado de presentar un ataque cerebrovascular y queríamos ver las características sociodemográficas de esta población a riesgo. Queríamos ver qué tanto sabían estas personas sobre el ACV y sobre qué debían hacer cuando tendrían un síntoma de ACV y cuál es un síntoma de ACV y ver qué asociaciones se ven entre las variables sociodemográficas y las percepciones clínicas. Esto es un estudio que ya finalizó la fase de recolección de datos, pero tuvo toda una, digamos, background, un recorrido grande muy importante. El primero de ellos era construir un instrumento con el cual pudiéramos saber qué tanto sabía la gente sobre el ACV. Y para esto había que realizar una encuesta con la cual se hizo una revisión de la literatura que recopiló en total 18 artículos con elementos que ya se habían utilizado en otras poblaciones similares a las nuestras, crear unas preguntas que harían parte del instrumento y se hizo una revisión por expertos más lingüistas en la lengua española, el castellano de nosotros, para poderla implementar en nuestra población. Esto también está ya en fase de publicación, esto digamos que la fase del diseño del instrumento ya se completó y por eso se pudo pasar a la siguiente fase que era la observación. Empezar a recoger información e implementar la encuesta, es decir, ir a todos los centros que les mostraba estaban participando, que realmente fue en toda Bogotá, y preguntarles a las personas, realizar con ellos la encuesta por personas que estaban entrenadas en hacer la encuesta con los pacientes específicamente en personas que tuvieran hipertensión arterial y diabetes mellitus, y con ellos empezar a hacer una caracterización de la población y empezar a determinar luego, ya en un análisis, qué tanto sabían de ACV y qué factores se asociaban a los conocimientos del ACV. En esto entonces hay una parte muy importante que, como les muestro, es la fase de las características sociodemográficas. Importante decir que esta presentación no tiene los datos definitivos del estudio. Ya tenemos un total de 5.401 encuestas, lo cual es bastante grande, es una N muy potente, lo que muestra que en Colombia sí se pueden hacer estudios grandes multicéntricos, donde vemos que la mayoría de la población, por muy poco, eran las mujeres, pero era bastante homogénea realmente. Teníamos una población que recogía muchas personas de Bogotá, no tan específica en un grupo particular, sino que realmente íbamos a poder ver qué estaba sucediendo en nuestra población. Nuestra muestra era muy similar a nuestra población y esto también muestra esos datos. Son localidades de Bogotá en las que se hizo el estudio o las localidades en las que reportaban los pacientes que se radicaban ellos, son las localidades en las que vivían. Vemos que aquí hay una dominancia de algunas
de estas como Ciudad Bolívar, Engativá y Suba, pero realmente tenemos datos de todo el país y esto, como les digo, no incluyo algunos datos de los últimos meses de recolección, que fue un periodo básicamente de un año en el cual se estuvieron haciendo recolección de datos. Miren los ingresos de la educación de la población. Estas personas a riesgo de presentar una ACV eran personas que en general tenían ingresos mensuales bajos o que no tenían ingresos mensuales, esto muy asociado a la realidad de nuestro país, y que tenían estudios de primaria, no tienen estudios de posgrado, como muy seguramente es, sino el 100% de las personas que están conectadas en esta charla, pero estos son los datos reales. Esta es la realidad del país en el que nosotros estamos y esta es la población que tenemos nosotros que atender. Los estratos socioeconómicos tienden a ser estratos socioeconómicos bajos, los que se incluyen en el estudio. De nuevo, aquí hay un sesgo importante, es que, por ejemplo, los datos de Fundación Santa Fe todavía es importante meterlos y no hay muchos datos que se hayan metido aún, están ya documentados, pero en un siguiente análisis y muy seguramente en siguientes charlas y eventualmente en publicaciones vamos a mostrar los datos completos del estudio. Vemos que los pacientes pues tenían estas características de hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, muy importante por cuanto pues como decíamos, este era un criterio de inclusión de la población y también tenían estos factores de riesgo que luego se analizarán más a fondo, pero miren cómo era importante ver que pues al menos un cuarto de la población consumía bebidas alcohólicas, al menos en una cantidad ejercicio físico, realmente la mitad de la población no hace ejercicio físico. Vemos que el ejercicio realmente sí se ha demostrado que tiene un impacto importante en las enfermedades no transmisibles. Y el consumo de tabaco, pues un bajo porcentaje de la población contestó que consumía tabaco actualmente, pero sigue siendo un factor de riesgo muy importante para la CB y por consiguiente era muy importante documentarlo también. Y entonces llegamos a la parte más interesante de lo que ha venido sacando el estudio hasta ahora en los resultados preliminares y son los conocimientos frente a la CB. Vemos que el uno es que las personas sí tienen charla, sí tienen conocimiento o sí saben de qué se trata, y cinco es que no saben de qué se trata. Entonces, en uno, el ACV es una enfermedad causada por obstrucción de vasos sanguíneos cerebrales, vemos que la gente sabe más o menos que el ACV es un infarto, es un derrame cerebral, pero es algo que se causa por la obstrucción de vasos. Vemos que saben que puede llegar a causar discapacidad y que saben que el ACV puede llegar a causar la muerte. Sí, claro, hay una población que aún no lo sabe, pero seguramente el trabajo que se ha hecho en educación en los últimos años ha favorecido para que las personas en general sí sepan algo sobre qué es el ACV. Vemos que las personas tienen algo de idea sobre los factores de riesgo que ellos tienen y entonces acá hay un sesgo de información importante del estudio o si lo queremos ver más bien como algo que aporta el estudio es que estas son personas que tienen diabetes y que tienen hipertensión y muy seguramente entonces ellos específicamente por estar a riesgo de pronto ya han recibido algo de educación sobre lo que es el ACV y cómo la enfermedad que ellos tienen se relaciona también con esta condición tan peligrosa. Vemos que varias personas, o la gran mayoría, saben que comer saludable, hacer actividad física, disminuye el riesgo de la ACV y que tener obesidad o no tomarse los medicamentos aumenta el riesgo también de tener una ACV. Estas son las respuestas de las personas a nivel general. No sabemos exactamente qué está pasando en sus casas, no tenemos conocimiento más allá de eso, pero en general las personas parecen saber de qué se trata y parecen saber a términos generales que el ACV realmente sí tiene un impacto en sus vidas y que debería ser la CB. Esto es lo que de pronto empieza a tambalearse un poco más y es qué es lo que deben hacer las personas en caso de presentar una CB. Digamos que no tenían mucho conocimiento sobre si los síntomas deberían esperar a que pasen solos o si deberían atenderse. No tienen mucho conocimiento sobre si los síntomas deberían tomarse un medicamento casero o si deberían ir rápidamente a un hospital. Y no hay mucho conocimiento sobre qué es lo mejor, si ir a una droguería, una farmacia, un hospital. No hay tanta información para ellos sobre qué debo hacer en el momento de presentar una ACV. Y más aún, en caso de presentar un síntoma de ACV, ¿a quién debo llamar? ¿A la EPS, a la ambulancia, a un médico general? Aquí la población se distribuye muchísimo más, no tienen mucha idea algunos pacientes sobre qué deberían hacer en esos casos y en esto tenemos que empezar a trabajar. Esta es la importancia de estudios como este que nos proponen cómo podemos empezar a mejorar la atención de nuestros pacientes desde la información real en nuestra propia población. Es decir, podemos empezar a crear políticas de intervención en nuestra población específica con nuestros datos y no solo basándonos en las guías internacionales, que si bien nos dan una información muy valiosa sobre la atención de la CB, se quedan un poco cortas a veces a la hora de atender la población en particular.
vemos como si en caso de presentar una ACV es mejor ir por sus propios medios a un servicio de urgencias. La mayoría de personas piensa que sí, que uno debería ir al servicio de urgencias, y que en caso de presentar algún síntoma es importante llamar a la línea del 123. Hay una siguiente parte del análisis, como les digo, en la cual se hará también el análisis de, según los síntomas de la persona, o qué se debe hacer, pero además cuáles son esos síntomas. Y ahí no tenemos los resultados hasta esta fase preliminar, pero seguro vamos a ver resultados muy interesantes, ver qué tanto saben las personas de los síntomas de ACV, ver qué tanto se ha podido crear información con estas escalas que veamos como el corre. Y es importante que independientemente de lo que salga en el estudio, sigamos haciendo uso de estas escalas y difundiéndolas y comentándoselas a nuestros familiares y allegados y amigos para que la gente sepa más sobre esta enfermedad y se pueda tratar mejor. Tenemos entonces estas conclusiones a grosso modo, y es que en Bogotá hay un número significativo de población a riesgo de ACV, tenemos 5.401 personas que tienen que ser atendidos, que tienen que ser educados, que falta instruir a la población sobre las conductas a seguir en el ACV y tenemos que esperar a ver qué nos arrojan los resultados sobre los síntomas. Falta también esperar a ver cuáles son esos factores que se asocian a tener o no tener más conocimientos del ACV, pero ya vemos que hay una población que está a riesgo, que es de bajo estrato socioeconómico, que no tiene mucha educación y que tenemos que empezar a pensar en hacer intervenciones en esa población en particular. Y vemos que en Colombia sí es posible realizar investigación de alta calidad metodológica sobre el alfabetismo sanitario, sobre salud y en general también sobre la enfermedad cardiovascular. Esto es lo que queríamos presentarles con este estudio, motivar un poco la investigación en nuestro país y motivar también la enseñanza del aprendizaje. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su atención. Si tienen preguntas, estoy atento a escuchar. Juan Diego, yo quería resaltar ahí, digamos, este esfuerzo porque, como decía Juan Diego, obviamente uno siempre está acostumbrado a que los grandes estudios que salen en revistas internacionales sean multicéntricos de otras partes del mundo y no nos hemos acostumbrado a que también nosotros podemos hacerlo. Y yo creo que esto es una muestra de un trabajo mancomunado entre diversas instituciones, tanto públicas como privadas, basadas en un modelo que tenemos una visión varios profesionales de la salud aquí en Bogotá, de tener un modelo de atención de ACV que sea diferencial y que sea de verdad un ejemplo, no solamente para nuestro país, sino también para lo que es Latinoamérica y ver que sí es posible hacer cosas que tengan impacto y que sean pues de alto nivel. Entonces, me parece de verdad súper chévere y muchas gracias. Sí, doctor, de acuerdo. Muchísimas gracias a usted. Juan José Ibarra, ¿tiene usted una pregunta? Lo escuchamos. Juan Diego, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Cuéntanos. Súper. No, me parece muy chévere por el estudio que presentaste. Digamos que la muestra también es grandísima. Digamos que da, como tú dices, un poder estadístico muy grande. Entonces, digamos que la duda principal mía, yo sé que sigue como todavía en proceso de publicación, pero era si tenías de pronto otras variables o de pronto hayas medio otras cosas también interesantes que de pronto no nos hayas mostrado, digamos solo por curiosidad. Sí, Juan, gracias por la pregunta. Yo creo que una de las cosas más interesantes es, como les comentaba, los síntomas, que las personas realmente no saben qué son los síntomas. Otro análisis que falta por hacer más a detalle es ver un poco más con los datos de la fundación, hacer el análisis estadístico para relacionar a ver si en las poblaciones, de pronto, según el estrato socioeconómico, los recursos y la educación, varía un poco qué tantos conocimientos tienen sobre el ACV, y también habrán algunos datos sobre más factores de riesgo que tengan los pacientes o si conocen algunos otros factores de riesgo para estas enfermedades. Entonces, ya con los datos definitivos, como tú dices, vamos a poder sacar información muy interesante. Es muy chévere porque la N del estudio, de la muestra, si bien no alcanza exactamente la N que nosotros esperábamos, según las fórmulas que calculábamos para ver que fuera lo suficientemente grande como para hacer un análisis estadístico supremamente robusto, sigue siendo muy alta. Entonces, seguro vamos a poder hacer cosas muy interesantes. Y ya la fase más difícil, que fue la construcción del instrumento y sacar los datos en todo Bogotá, porque como vemos hay localidades de toda la ciudad involucradas, esa parte ya se pasó. Entonces, en la limpieza de la base de datos y en el análisis vamos a estar trabajando muchísimo para que podamos ver información muy buena y podamos publicar información en nuestra población que genere un impacto grande.
No, súper, gracias, Juan Diego. No, a ti, Juan. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse. Estamos atentos a cualquier otra duda que tengan. Ya compartí en el chat de la reunión el link para la asistencia y además también el link para invitarlos a conocer un poco más sobre el grupo de interés en medicina interna, que pues estaremos haciendo también y hacemos un poquito de promoción, un congreso ahorita en las siguientes fechas, en junio, julio, sobre grupos de intereses en medicina interna de la ciudad de Bogotá, y también invitaremos seguramente a otras poblaciones. Entonces, muy invitados a seguirnos en el Instagram y conocer un poco más sobre el grupo y poder participar más en estas actividades. Gracias de nuevo a todos por su asistencia y que tengan una muy buena noche. Y bueno, gracias, doctor Martínez, de verdad, por su tiempo y por tan buena charla. No, con mucho gusto. Buenas noches a todos.